Carlos Alberto Gaviria Vélez, el hermano de José Obdulio Gaviria, es titular de 3 cuentas cifradas en bancos europeos abiertas en los años 80 con dineros de la mafia. Las cuentas, pertenecientes a antiguos miembros del cartel de Medellín, fueron descubiertas por casualidad mientras seguían a evasores de impuestos de Estados Unidos. Arnulfo Méndez. María Cristina, las cuentas a nombre de Carlos Alberto Gaviria Vélez tienen fondos superiores a 4 millones de dólares. Una de ellas fue abierta a nombre de él y de un alias del abatido capo del cartel de Medellín, Gustavo Gaviria. Otros parientes de Gustavo Gaviria aparecen como beneficiarios de otras cuentas. No se puede descartar que Estados Unidos pida la extradición de estas personas. Después de 30 años, las autoridades descubrieron en el sistema financiero europeo varias cuentas bancarias del cartel de Medellín y de los narcotraficantes que integraron los famosos 12 del patíbulo. El rastreo de las autoridades encontró que en varias cuentas aparece como titular y beneficiario Carlos Alberto Gaviria Vélez, el hermano de José Obdulio Gaviria. Una de las cuentas en las que aparece Carlos Alberto Gaviria es el Banque Crédit Lyonnais, con un saldo de $1.658.894. Otra fue descubierta en el Banque General de Luxemburgo, donde hay $2.037.000, y una tercera en el banco suizo UBS con un saldo de $1.037.000. En el Banco de Luxemburgo la cuenta está a nombre de Galet Venture y Carlos Alberto Gaviria, identificado con el número 8271876, que corresponde a esta cédula, la del hermano del ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria. En la tercera cuenta bancaria descubierta en Suiza, Carlos Alberto Gaviria aparece como beneficiario junto con Jesús María Rivero García, un nombre que corresponde con una cédula falsa que en agosto de 1990 las autoridades le descubrieron entre los documentos del abatido narcotraficante Gustavo de Jesús Gaviria Riveros, muerto por el cuerpo de élite de la policía, y quien como uno de los principales socios de Pablo Escobar le acolitaba sus hobbies, entre ellos las carreras de carros. Carlos Alberto Gaviria Vélez, como ya lo ha publicado el diario El Espectador, ha negado cualquier tipo de relación suya y de sus hermanos con sus primos Pablo Escobar y Gustavo Gaviria. Sin embargo, existe esta fotografía que documenta la presencia de Gustavo Gaviria en Europa en 1986, que coincide con la fecha en que fueron abiertas algunas de las cuentas y donde el desaparecido capo posa al lado de un acompañante cuya identidad ya fue establecida por los investigadores. Las cuentas fueron descubiertas por las autoridades estadounidenses gracias a un acuerdo que logró el presidente Barack Obama con la banca suiza para levantar parcialmente la reserva de un número indeterminado de cuentas cifradas en Europa en busca de evasores de impuestos de Estados Unidos. En la larga lista a la que han tenido acceso los investigadores también aparecen, entre otros beneficiarios, José Luis Gaviria, María Ortiz de Gaviria, Aide Gaviria de Gómez, Lerson de Jesús Araiza y Alexandra Tapias. Las pesquisas también sacarían a flote algunas cuentas bancarias del cartel de Cali y de las FARC. Noticias 1 trató de comunicarse con Carlos Alberto Gaviria a través de 2 de sus hermanos, pero no fue posible. Hace unos meses el diario El Espectador encontró que a nombre de Carlos Alberto Gaviria Vélez fueron abiertas cuentas bancarias en Medellín, usadas por personas vinculadas al asesinato de Guillermo Cano. El mismo diario mostró que Carlos Alberto Gaviria Vélez había hecho negocios de tierras con sus primos Pablo Escobar Gaviria y Gustavo Gaviria. Hasta 2003, Carlos Alberto Gaviria fue gerente regional de la Caja Agraria en Antioquia. En su cédula dice que su nivel educativo era secundaria y su ocupación piloto. Carlos Alberto Gaviria Vélez, el hermano de José Obdulio Gaviria, es titular de 3 cuentas cifradas en bancos europeos abiertas en los años 80 con dineros de la mafia. Las cuentas, pertenecientes a antiguos miembros del cartel de Medellín, fueron descubiertas por casualidad mientras seguían a evasores de impuestos de Estados Unidos. Arnulfo Méndez. María Cristina, las cuentas a nombre de Carlos Alberto Gaviria Vélez tienen fondos superiores a 4 millones de dólares. Una de ellas fue abierta a nombre de él y de un alias del abatido capo del cartel de Medellín, Gustavo Gaviria. Otros parientes de Gustavo. La presencia de Gustavo Gaviria en Europa en 1986, que coincide con la fecha en que fueron abiertas algunas de las cuentas y donde el desaparecido capo posa al lado de un acompañante cuya identidad ya fue establecida por los investigadores. Las cuentas fueron descubiertas por las autoridades estadounidenses gracias a un acuerdo que logró el presidente Barack Obama con la banca suiza para levantar parcialmente la reserva de un número indeterminado de cuentas cifradas en Europa en busca de evasores de impuestos de Estados Unidos. En la larga lista a la que han tenido acceso los investigadores también Gustavo Gaviria aparecen como beneficiarios de otras cuentas. No se puede descartar que Estados Unidos pida la extradición de estas personas. Después de 30 años, las autoridades descubrieron en el sistema financiero europeo varias cuentas bancarias del cartel de Medellín y de los narcotraficantes que integraron los famosos 12 del patíbulo. El rastreo de las autoridades encontró que en varias cuentas aparece como titular y beneficiario Carlos Alberto Gaviria Vélez, el hermano de José Obdulio Gaviria. Una de las cuentas en las que aparece Carlos Alberto Gaviria es el Banque Crédit Lyonnais, con un saldo de $1.658.894. Otra fue descubierta en el Banque General de Luxemburgo, donde hay
$2.037.000 y una tercera en el banco suizo UBS con un saldo de $1.037.000. En el Banco de Luxemburgo la cuenta está a nombre de Galet Venture y Carlos Alberto Gaviria, identificado con el número 8271876, que corresponde a esta cédula, la del hermano del ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria. En la tercera cuenta bancaria descubierta en Suiza, Carlos Alberto Gaviria aparece como beneficiario junto con Jesús María Rivero García, un nombre que corresponde con una cédula falsa que en agosto de 1990 las autoridades le descubrieron entre los documentos del abatido narcotraficante Gustavo de Jesús Gaviria Riveros, muerto por el cuerpo de élite de la policía, y quien como uno de los principales socios de Pablo Escobar le acolitaba sus hobbies, entre ellos las carreras de carros. Carlos Alberto Gaviria Vélez, como ya lo ha publicado el diario El Espectador, ha negado cualquier tipo de relación suya y de sus hermanos con sus primos Pablo Escobar y Gustavo Gaviria. Sin embargo, existe esta fotografía que documenta